Hoy me referiré a algunos aspectos acerca del texto que se intitula Inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Este texto va a ser objeto de una comprobación de lectura para el día lunes. Preguntan algunas cosas. Ya me entró una cuestión de 100 pesos. Ya me entró. Y dicen que voy a hablar algunos atisbos acerca del texto. Pero antes de eso quiero referirme al trabajo que ustedes han hecho. Al azar, fíjense ustedes que en este trabajo fue coordinado por, no dice, pero se encuentra Suigli Janet Barreno Maldonado. ¿Eres tú? ¿Cómo te llamas? Sí, claro, pronunciar también. Problemas con el nombre, ¿va? Sí, no sé si es el nombre o veo que ustedes explicaron la plataforma práctica del libro, ¿verdad? Y tú, con tus palabras y mayores tecnicismos, ¿me podrías indicar qué trasladaron a su documento acerca de qué entendieron por la plataforma práctica? Son los hechos. ¿Quién fue el coordinador de tu grupo? ¿Y dónde está Estuardo? ¿Tú eres de ese grupo? No, pero usted está preguntando. Es que ese... Comentame, ¿qué puede leer? Habla sobre la y dice que acusa directamente el fondo de delitos de desempeño y contra los policías. Se argumenta que estos delitos no deberían aplicarse en este caso porque no se ha realizado la partición de la ficha en cuestión, la cual es necesidad de tener ese propietario. Según la parte compareciente, la propiedad aún no ha sido dividida entre los comuneros, lo que crea incertidumbre sobre los derechos de propiedad de cada uno. Se agrega que al acusar a la tierra de fondo por estos delitos se está infringiendo el derecho de propiedad protegido por el artículo 3 de la Constitución. Dado que no se esclarecer la propiedad exclusiva del denunciante Javier de la Cruz. Regularmente, en todo caso, tiene una plataforma práctica, o sea, una relatoría de los hechos. Lo que me interesa es que ustedes entendieron, porque derecho manejamos mucho en la plaza. Que no se nos van a babosear, lo fáctico son los hechos, son los aspectos. La exposición de los hechos. Entonces, esto es muy importante leer de esa manera. Bueno, no me voy a detener mucho en eso, voy a preguntarle a alguien más de otro grupo. Digamos, en este caso, Andrea Alejandra Mejía Álvarez, coordinadora.
Viene en camino, parece que por la lluvia le está pasando. ¿Y vos sos parte de ese grupo? Sí. ¿Tienen ustedes coincidencia en los términos en que se ha referido la compañera a la plataforma fáctica? ¿Tienen ustedes coincidencia? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Ok. 5. ¿Ya no clases? ¿Estás en la oficina conmigo? Compañeros, que venía subiendo con estas llaves. Uno de ustedes, eso no es San Pedro, Por el agua. es que ahora se va a poder ir. Son de moto, carro. ¿Qué más te mando algo? No, roto la llave. No, que sea un mensaje a los Ah, sí. Mira, anda la coordinación. Bueno, miren ustedes, es importante que manejen ustedes estos conceptos, no se queden callados. Acuérdense que el principal instrumento de disuasión del abogado es el manejo jurídico. Porque abogado que no habla, hasta la mujer lo verguea. Ustedes ven que el principal instrumento de discusión es el discurso jurídico. Recordemos que primero Dios ustedes van a ser abogados defensores, abogados que van a plantear sus propios conflictos, abogados que van a ser jueces, van a ser magistrados, primero Dios. Resulta que hace como 20 días me encontré yo 2 abogadas en el centro comercial de la zona 4. Eran 2 muchachas, entonces ¿cómo estaban guapas? Ellas me les viendo, pero ellas también me miraban a mí. Entonces dije, ¿será que tengo mucho pegue? Quizás, ¿no? Ellas se acercaron a mí. Disculpe, ¿usted es el licenciado David? Sí, le dije para decir. ¿Es usted? Gracias a Dios, que los va a sacar. En la tarde. Y les dije, ¿y ahora qué hacen ustedes? Licenciado, somos juezas de primera instancia de vida. Me agradó muchísimo. Resulta que el año antepasado tuve un accidente de tránsito. Iba yo para un municipio de Quiché que se llama Chicamán. A las 8 de la noche a la altura de Salamana, carretera. Yo iba en una camioneta plana que me ves abajo, si no me muero. Iba un señor conmigo que íbamos a ver el caso de él y atrás iba su hijo. En una curva a las 8 de la noche un trailer se dio vuelta y se pasó para el lado y me agarró. Yo vi que venía ese animal encima de mí. Sin duda, el instinto del freno. Y usted me pregunta si sentí el impacto. Si sentí el impacto, sin duda haber perdido el conocimiento de una cosa rápida. Bueno, y me dice el Señor que iba conmigo y yo no podía ver la puerta. Y él me abrió. Decía, usted me asustó. Tenía los lentes puestos, pero solo con un puesto de eso, ¿no? Se quebró. Y donde la bolsa pasó así. Yo llevaba así llevaba la bolsa esa, me quemó. Es una quemadura. Esa bolsa se me hace como fustería y me hizo una quemadura. Esta me tardó 20 días en sanar y esta me tardó un mes. Cuando yo me bajé del carro, me bajé todo y me dolía más, ¿no? Y el muchacho me vio y se asustó. Y le dije, ¿y dónde estamos?
¿Y a dónde vamos? Miran que en esos casos hay gente que ayuda. Y cambio que se auténtico. Hablé conmigo, tengo un hijo que es cirujano, que estaba en accidente de leche. Y él coordinó para que una ambulancia me trajera de Salamá. Y Dios es tan lindo y maravilloso. La camioneta se destruyó. ¿Dónde estoy vivo? Si no me llevo esa camioneta, pensaba llevar una camioneta Mercedes-Benz o pensaba llevar un pick-up Nissan. Tal vez con el Nissan me hubiera salvado. Tal vez, a ver, por la camioneta así de frente, de volarse. Eso me hubiera ayudado. La camioneta pérdida. Me dice mi hijo, porque no estaba bien chida, estaba. Era Rosario, recuerda que son cosas materiales, el resto. Llegaron los bomberos y una ambulancia de X. ¿Usted paga X? Sí. Me bajaron a Salamá, a X. Ya se arriba, ¿usted paga X? No. Al hospital de Sana. Mi hijo, como es cirujano, tenía miedo de que fueran a meter manos. Tienen experiencia. Y el médico, ¿cómo te concentrabas si tienes fracturada la columna? Bueno, llegó la ambulancia y me dice el doctor, mire señor, fíjese que nos va a disculpar la ambulancia, viene con usted, pero aquí tenemos mucho más grave que usted. Así que él es el que se va a ir en la camilla es imposible morir. Qué bonito, ¿no? Cuando uno se muere no sabe ni dónde se va. A usted lo vamos a buscar. Me ajustaron en una vajilla de madera donde van los familiares. Con un lazo me pararon. Me amarraron de ahí y agarrado de ahí. Pero Dios es lindo porque digo, este hombre tiene fracturada la columna. Él debe de ir en una costura. Pues yo le reposté como no sabía de babosa. Ya la tormenta. 2 de la mañana llegamos al hospital de accidentes. Y bien llegué, estaba mi hijo, me recibía, me hizo los exámenes y todo. Muy bien, me sacaron, me hicieron exámenes de orina, me tomaron fotografías de todo. Me dice, mira papá, aquí mover los dedos de los pies del pie derecho. Ahora dice, otra vez como tenés fracturada la cosa. Pero no fue la columna cae y hay un huesito que se viene para acá y este lo vuelve a caer. Fíjate que no veo muy bien esa fractura. Mira, yo puedo ordenar aquí traigan una resonancia magnética, pero aquí se tardan 3 días para hacérselo. Entonces, mira, te voy a sacar aquí a las 6 de la mañana y nos vamos a ir a la casa y voy a abrir una ambulancia y vamos a ir en SCAN para que te haga la resonancia. Tú le cambias para casa. Allá se me aceleró el dolor y no voy a caminar. Y llegaron los de la ambulancia y me sacaron. Yo estaba en el segundo nivel. Ya no me van a soltar en la más. Ya sentía que tengo un ferro que si me gustaba me metía madre. No me noté la pena. Y me llevaban para hoy nada. Y ya sentía que me caía. Bueno, el directo me apuntaron con la ambulancia privada y ahora me metieron en esa cápsula 1 hora. Y como era aquí, me pongo a su lado, me cuaje ahí, mierda. Bueno, pues a la hora pues me sacaron de esa babosa y mi hijo se puso a analizar los informes. Mira, me dijo, gracias a Dios que no hay necesidad de operar. Operarte significa, sino que me iban a poner clavos, ¿sabes? Que no, y que me estuvieran abriendo. Gracias a Dios no hay necesidad. Digan que tengo un hijo médico. Todos los días me hacía curación. No, cuidado. Estaba con un caminador a la cual. Bueno,
Ese día regresamos y a las 4 2 a la doctora para ponerme el aparato del inmovilizador. Y la doctora solo con que apretó ese aparato se me hizo dolor de mí. Dije, doctora, me se me hizo dolor. Me ayudaban para levantarme en la cama, yo no podía levantar aquel dolor. Me enseñó una técnica de ir al dolor. Que mi hijo me había comprado café en el palo, ¿no? Ay, no, amigo. No. Mire, doctor, que él le enseñó una técnica. Me enseñó una técnica y cuando yo vino, siempre me queda con esa técnica. La técnica es como que hacer 3 sentadillas. Va a poner a trabajar esos músculos. El punto es que yo no podía bañar. Sí, pues para no ser el esfuerzo en la. No sé, tiene que llevar el curso de la. Mi hijo me bañaba. Solo que adelante, atrás, estaba viendo por el ponte. Pero, cuando yo entraba al baño me quitaba esos esparadrapos, no podían esa ropa. Cristo empezaba. Donde me quitaba eso me levantaba y me volvía a sacar esa ropa. Y aquí, porque es que te logra con bisturí. No está yo. Me quitaban esa, te volvió a salir sangre. Esos maritos que tenés ahí, sí, eso me quitaron. Esos maritos que me quitaron. Cuando me quitaban eso, a pesar de pasar el año, yo sufrí. Terminaba de bañarme, me secaba, pues, a la cama, a la curación, pues, me ardía hasta la madre. Y cuando me bañaba, me pasaba, me hacía bien. Me raspaba la boca. Bueno, eso no lo voy a preguntar a la comparación. Yo no estoy en el Lo que les quiero decir es que, gracias a Dios, que tenía mi hijo médico y me ayudó a hacer un poco de ejercicio diario por temas de salud. Entonces eso me ayudó a recuperarme rápido del tema. Porque yo empecé a salir de mi casa a los 20 días. Lo que decía era que subía grande, andábamos a un jardín, desde mi casa se ve el volcán de agua y se ve una montaña donde vive Dionisio Gutiérrez. La pasaba bien, pues no sufrí tanto en el encierro. No voy a sonar bajando grande, yo vino el almador. Mi hijo, el abogado, me acaba de llamar 3 veces, me puse mi hijo, oiga, papá, yo soy 3 veces le hizo con todo corazón. Y uno se queda con un flato. ¿Por qué estoy hablando de esta razón? Resulta que vuelvo y con arresto domiciliario. El abogado era, pues, dice, oírme el plato, que lo me lo pasé el plato. Tenía que solventar mi situación jurídica. ¿Qué quería hacer? Me chocaba y a mí me quería chocar. Que si la jueza que resuelve el asunto, licenciado, usted es el que da clases de deber sacarlos. Sí, usted me dio clase de esa licencia. Y le pido disculpas que voy a conocer su casa. No tengas pena. Pero lo de era es una fácil, porque ahí ya sobreseguimos el proceso. No tengas pena. Y me tuve que ir solo en carro para eso. Me ha quedado un miedo. Como corre que se abre el Atlántico, uno dice que la gente es temeraria, la verdad. Y cuando iba subiendo eso para Salamanca, para arriba, que vienen unos desarmados ahí. Me tocó ir otra vez al juzgado. Eso es lo que hice, fue que me dio por Chinao para el juzgado. Se puede más a la Chinao, Chuarrancho. Miren qué bonito paisaje. Pasarme un octavo y ya Salamanca. Pero pasé, les digo, ese trauma emocional que uno sufre con una situación tremendamente, digamos, bueno,
Hablemos de cosas terrenales. Vean, Pero qué bueno que estés bien. si mal les tiro la pata. Entonces, lo que les quiero decir es que uno no sabe ni dónde se va a morir usted. Y por eso hay que disfrutar la vida, pero disfrutarla en el buen sentido de la palabra. Disfrutar es, por ejemplo, nadie lo sabe. Amar a su familia, amar a su esposa, a su esposo. Si tiene novia, quererla profundamente. El texto empieza, por favor pongamos atención, empieza definiendo qué es una constitución. Ustedes deben de tomar en cuenta que la primera constitución escrita que se ha tenido en el contexto de las naciones es la Constitución de Estados Unidos de América. Es una constitución sumaria, lo que significa que es de poco articulada, en la que de manera efímera se define derechos de los ciudadanos y la organización del Estado. Es una constitución que, como he dicho, no ha sufrido ninguna reforma. Y han habido algunos cambios en la Constitución que ellos le denominan las enmiendas. Y van reformando la Constitución a través de enmiendas, fallos que emite la Corte Suprema de Estados Unidos. Ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el sentido de aceptar y reconocer el aborto. Eso es lo que algunos técnicos denominan las mutaciones constitucionales. Y otro caso es el de la unión matrimonial de personas del mismo género, ¿verdad? Entonces, eso se hizo a través de las llamadas enmiendas. La Constitución de Guatemala sí ha sufrido una reforma constitucional que fue posteriormente al golpe de Estado o la asonada que hizo Jorge Serrano Elías en el año de 93. 1994. Ahí se recuerdan que Jorge Serrano Elías mandó a disolver la Corte Suprema de Justicia, mandó a disolver la Procuraduría de los Derechos Humanos e intentó disolver la Corte de Constitucionalidad. Bueno, así las cosas entonces. La Constitución muestra creo que una reforma constitucional ha sufrido grande. La segunda que se pretendió hacer fue en el gobierno o desgobierno del señor ¿cómo se llama? Que era payaso. Jimmy Morales. Sí, él estuvo de acuerdo que se hiciera la reforma, así de doblado del brazo. Se recuerdan que del Mandana estaba en el fiscal general de la República. Y había una serie de reformas que nada los tenemos que contábamos con unas bancadas en el Congreso evidentemente conservadoras que se oponían a la reforma constitucional, en la que se incluía una reforma constitucional. Lo que quiero decir entonces es que ¿cómo se define una constitución? Una constitución puede ser un documento escrito o no escrito. La mayor parte de constituciones son esto por la pretensión de darle mayor certeza y seguridad a los preceptos constitucionales. Pero hay países que no tienen constituciones escritas. Son constituciones que se basan en la. El mejor ejemplo de una constitución no escrita es la
es la inglesa. No hay una constitución codificada, sino son una serie de leyes constitucionales que se refieren a la organización del Estado, que se refieren a los derechos humanos, desde gracia a los mismos organizar. Entonces, esto nos lleva a definir entonces qué es una constitución. Pueden ser escritas o no. Pero ¿qué es entonces una constitución? Una constitución es un conjunto de normas jurídicas que organizan al Estado, establecen el conjunto de competencias de esos órganos del Estado, pero garantizan a los ciudadanos un catálogo de derechos fundamentales. Hoy más recientemente se denominan derechos humanos. Eso dentro de una sociedad política organizada. Esta es una definición entonces de lo que es una constitución. Como futuros abogados y operadores jurídicos deben saber qué es una constitución, porque si no saben, andamos hablados. Hay que recordar entonces que toda constitución se clasifica en una parte dogmática y en una parte orgánica. Esa clasificación de parte dogmática y parte orgánica deviene de la primera constitución que se produce en la época de la Revolución Francesa. 1769. 1789. ¿Ah? 1789. 1789. La revolución por la Francesa es- ha sido de 1792. La revolución no fue en 1769. Después de 1778, fue después de la independencia americana, que esa fue en 1778. Lo que quiero decir es que es a partir de la Revolución Francesa, en esa constitución se reconoce la parte, los antecedentes históricos de esa clasificación están en la Revolución Francesa, en la primera constitución, parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática, evidentemente, es la que se refiere al capítulo de los derechos fundamentales que se le reconocen a uno. Y la parte dogmática, perdón, y la parte orgánica es la referida a toda la organización del Estado. Entonces, vamos con esa definición, ¿verdad? Conjunto de normas políticas que se encargan de organizar jurídicamente al Estado. Establece el conjunto de competencias de esos órganos del Estado, pero también determina un capítulo de derechos fundamentales en favor de los ciudadanos dentro de una comunidad políticamente organizada. Eso es una constitución. No deben de faltar los elementos necesarios para hacerlo. Hay algunos organismos que no pertenecen a ninguno de los tres poderes del Estado. En el caso guatemalteco, tenemos instituciones nobles o nuevas que se crearon con la nueva Constitución guatemalteca. Nuestra Constitución fue aprobada en mayo de 1985. Entonces se crearon otros organismos del Estado muy interesantes, como por ejemplo la Corte de Constitución. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral. La Contraloría de Cuentas, que ya existía, pero viene a el Ministerio Público también, que es una entidad como. Pero ¿qué sucede con estas instituciones? Que estas instituciones a las que he hecho referencia no pertenecen ni al organismo ejecutivo, ni al organismo legislativo, ni al organismo. Y este famoso principio de la división de los poderes, que fue planteado por Montesquieu,
de su célebre obra intitulada El espíritu de las leyes, en su capítulo 11, él define precisamente la llamada división de los poderes. Como Montesquieu en su época indicó que el poder del Estado no podía ser un poder omnímodo, o sea, en un ser humano, un soberano, no podían subsumirse las tres tareas fundamentales del Estado: la tarea ejecutiva y la tarea judicial. Entonces, lo que identifica a toda república o a todo sistema republicano es el principio de la división de los poderes. Ustedes saben que este principio es tomado por todas las democracias liberales. División de los poderes. Conceptos desarrollados por Montesquieu en su obra intitulada El estigma de las leyes, en el capítulo 11, versículo. Vean qué interesante todo esto. La verdad que hay que conocer parte. Esto creo que ustedes en constitucional no lo vieron. Vimos una. Gracias. Bien. Solares. Sí, se habló algo sobre Montesquieu y esas cosas. Yo cuando hablo de derecho constitucional empiezo definiendo qué es nuestra materia. Me voy precisamente a las características esenciales de nuestra materia, que es una materia constitucional. Esta arranca a partir de la Revolución Francesa. Los antecedentes decimonónicos las encontramos precisamente en la Revolución Francesa. En la Revolución Norteamericana es el proceso de emancipación de las 13 colonias de la República y obviamente la Revolución Francesa, que son los epígonos del desarrollo del constitucionalismo contemporáneo. Así las cosas, entonces, hemos ya entrado a definir que es una constitución. Y los elementos son sencillos. ¿Qué quiere decir, papá? Un marcador de los sobreídos. Usted. Entonces, recuérdense que explicaba yo que las instituciones a las que hice referencia, que es Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral, no están incorporadas ninguna de los tres poderes del Estado. Definida esta primera aproximación de que es una constitución, vamos a empezar a hablar de los tres modelos de justicia constitucional que tenemos en nuestro país. Si gustan, yo les sugiero que le den una lectura a las palabras preliminares, muy interesante. Quiero que lean el prólogo que fue elaborado por Alejandro Maldonado Aguirre, la presentación también me gustaría que la vieran, pero yo no me voy a detener en eso del texto. Lean, esta es la definición que diste de la... Se parece. Mira, los elementos de una definición de constitución son los siguientes. Uno, ¿qué es un documento escrito o no escrito? Dos, ¿qué es un conjunto de normas jurídicas? ¿Cuál es el propósito de esas normas jurídicas? Organizar al Estado. ¿Y qué más? Establecer las competencias de los órganos del Estado. ¿Y qué más? Garantizarle a los ciudadanos un capítulo de derechos fundamentales. ¿Dónde? En una comunidad políticamente organizada. Ustedes saben su definición como comunidad. No olviden esos elementos. Entonces, en el caso de la constitución no escrita que mencionaste de Inglaterra, digamos que
todos esos derechos fundamentales son parte de la... Están en leyes dispersas. Pero Ellos tienen un instrumento que se denomina los Bill of Rights. Ahí están los derechos humanos de ellos. Son como cartas. En Inglaterra tienen una serie de leyes constitucionales. Está la ley que organiza el Parlamento, la ley que organiza el Senado, la ley que establece los derechos de los reyes, ¿verdad? De los monarcas, en fin, las relaciones entre el plebeyo, ¿ah? En España es diferente. En España sí hay constitución escrita. De verdad que estamos hablando de Inglaterra, que no tienen una constitución codificada. Son como cartas. Ellos tienen una constitución codificada. Nosotros, evidentemente. Y lo que caracteriza a un Estado, a las nuevas democracias, es que deben de tener una constitución. Algunos consideran que ha sido uno de los grandes aportes de la humanidad para la buena convivencia humana, ¿verdad? Bueno, pues miren ustedes, interesante todo esto porque este tema es interesante. Los lineamientos conceptuales de la jurisdicción constitucional contemplan varios ítems. Porque estoy en la página 39, énfasis claro. Dice que esa se extiende hacia un abanico de competencias que comprende que dentro de sus grandes capítulos se encuentra, dice en primer lugar, la defensa de los derechos fundamentales de las personas mediante la acción de amparo, la defensa de la libertad individual y su integridad corporal mediante el uso del derecho de habeas corpus o exhibición personal, y finalmente la defensa contra agravios a la Constitución, bien ya sea por medio de la inconstitucionalidad general de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, o acudiendo, es lo que nos interesa, a la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Así las cosas, entonces, esto nos plantea hablar de lo que se denomina la inconstitucionalidad de carácter general o directo. Esta inconstitucionalidad de carácter general o directa se plantea contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. Estoy en la página 41, donde dice inconstitucionalidad de carácter general o directa. Se le denomina directa porque existe un tribunal especializado que es el que conoce sobre ellas. Y en nuestro medio, ¿cuál es ese tribunal especializado? La Corte de Constitucionalidad, que nació como un émulo de la Corte de Constitucionalidad española. Y los españoles pues la copiaron a Austria, ¿verdad? Ya allá en Europa. Esto entonces, al hablar de una inconstitucionalidad de carácter general o directa, nos plantea las posibilidades de cómo podemos impugnar las leyes, y para ello, por supuesto, tenemos que hablar del sistema de control concentrado, que también se le denomina inconstitucionalidad directa. Su ascendencia es eminentemente austriaca, inspirada en el gran jurista austriaco Hans Kelsen, e incorporado en las constituciones de Austria y Checoslovaquia, ¿verdad? Y a este sistema se le denominó también sistema europeo, porque fue Europa la que le dio cobijo, y se le denominó también sistema austriaco por tener sus orígenes en Austria, y se le denominó Kelseniano porque el padre putativo, no se maltrataba a nadie, fue precisamente el gran jurista Hans Kelsen. Así las cosas, entonces, esto nos plantea la tesis de hablar de los dos grandes sistemas de justicia constitucional. Y me traslado a la página 43, literal 1, y dice: en el sistema de los Estados Unidos de América reviste las siguientes características o siguientes lineamientos que pueden
Te falta una hoja, una página. No te hago. Efra, cambia el libro que ese ya me lo habían devuelto, si vos hablaras preciso, pero ve la próxima que no se aceptan de los estudiantes. Eso es mentira. Entonces, en la página 43, estas son preguntas de la, valga la redundancia de la comprobación de lectura. Dice que el sistema de Estados Unidos de América se llama también control difuso. Se llama control difuso porque todos los tribunales de cualquier jerarquía pueden conocer acerca de una inconstitucionalidad al caso. Este modelo norteamericano se elucubró en la cabeza del juez John Marshall, juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, en el año de 1800, no me acuerdo, 1803, en el célebre caso Marbury versus Madison, en la que el juez Marshall puntualizó que cuando un juez se encuentre en el dilema aplicar una norma constitucional o aplicar una norma ordinaria, el juez debe inclinarse por la norma constitucional. Así es como nace el modelo americano llamado modelo. Voy a hablarlo porque ese modelo está incorporado ya en la legislación guatemalteca. Entonces, ¿cuáles son esas características generales del sistema de Estados Unidos de América? Inciso A: el control corresponde a cualquier juez. Su potestad deriva de la doctrina aceptada por el Tribunal Supremo, vinculante para el resto de tribunales en virtud del principio stare decisis. Se tiene que resolver ese caso. Así las cosas, aquí en nuestro medio, un juzgado de primera instancia, un tribunal de segunda instancia, una corte de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, pueden conocer acerca de una inconstitucionalidad al caso, con excepción de los juzgados menores, o sea, lo que se denominan juzgados de paz. Porque ellos sí pueden recibir una inconstitucionalidad del caso concreto, muy bien, y lo reciben y inmediatamente tienen que remitirlo, no elevarlo por una barrilete, y remitirlo al órgano jurisdiccional competente, pero no, se inhiben y no remiten al tribunal competente. La otra característica dice que la potestad de los jueces y tribunales se extiende exclusivamente a la validez de la ley en la resolución del litigio. Esto significa que el juez solo va a conocer de la impugnación de la ley que se está haciendo para ese caso. Terminó el caso y la ley recobra su vigencia. Por esa razón, entonces, el objeto, la finalidad de una inconstitucionalidad es desaplicar la ley o la norma a ese caso concreto. Y esto se da porque, ya sea que el juez esté emitiendo una resolución contraria a la Constitución, como fue el caso que yo les puse a su conocimiento. Dos, ¿qué más? Bueno, y que la finalidad es precisamente que el juez desaplique la norma o ley o reglamento a ese caso, porque solo termina el caso y recobra vigencia la norma. Por eso se llama inconstitucionalidad de leyes a casos. Esto se da muy cotidianamente en la práctica forense guatemalteca. Bueno, 3 dice: el juez o tribunal quedan limitados a dar solución al caso, solo al caso, para resolver un particular supuesto, a lo que yo dije, inaplicando la ley que estime inconstitucional. Lo que quería decir es que regularmente quienes plantean normas inconstitucionales pueden ser los jueces o pueden ser las partes, en sus alegatos, en sus demandas. ¿Quieres el libro? Sí.
Va a salir como el tesorero, ¿no? Al que le falta la boca. Como el que maneja las finanzas. Ya hablé entonces de esa otra característica. Sin embargo, dice una declaración similar se produce en Estados Unidos. Bueno, ahí estamos bien. Hoy hablemos del modelo europeo. El modelo europeo, su creador, su padre fundativo, es el gran jurista austriaco Hans Kelsen. Hans Kelsen fue el que planteó la tesis de que así como existían tribunales de la jurisdicción ordinaria que se encargaban de aplicar el derecho penal, tribunales penales, civiles, laborales, tributarios, etcétera, también era necesario crear tribunales especializados que tuviesen a su cargo la defensa de la Constitución. Es así como nacen, inspirados en Hans Kelsen, los tribunales constitucionales. ¿Y cuáles son las notas distintivas del modelo europeo? Inciso A. El Tribunal Constitucional es independiente y separado de los demás poderes. Y así está nuestra Corte de Constitucionalidad. Es independiente y está separada de los demás poderes. Segundo, el Tribunal Constitucional tiene el monopolio en la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Solo la Corte de Constitucionalidad tiene la facultad de convertirse en un legislador negativo y expulsar del sistema jurídico las normas que tienen vicio de inconstitucionalidad. Porque el legislador positivo por excelencia es el organismo legislativo. C. Dice, la selección de sus miembros se hace en forma distinta a la de los magistrados de la jurisdicción ordinaria. Recordémonos que para elegir, ese proceso está ahorita en el Congreso, magistrados de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, se hace a través de una comisión de postulación que elaboran los listados y los remiten al Congreso de la República para que ellos hagan la selección. En tanto que para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, su procedimiento es totalmente diferente. Vamos a empezar por nuestra casa. La Universidad de San Carlos elige a un titular y a un suplente. El organismo ejecutivo elige a un titular y a un suplente. El organismo legislativo elige a un titular y a un suplente. La Corte Suprema de Justicia elige a un titular y un suplente. Y finalmente el Colegio de Abogados en la Asamblea General elige a un titular y a un suplente. Y así se integra la Corte de Constitucionalidad y ejerce sus funciones por un periodo de... Tienen un salario aproximado de 60.000 pesos mensuales. Tienen derecho a tener vehículos, guardaespaldas. Y el presidente gana 75.000. Y en la Corte Suprema, los huesos más sabrosos ahí es el presidente de la Corte. El presidente gana 100.000. Cargo y guardaespaldas. Los magistrados integran el acto, ganan 63.000. Con vehículos y guardaespaldas. Y con derecho a meter a las novias, a la otra novia, a trabajar así, a su familia, bueno, de cimiento me remito a las pruebas. Bueno, entonces se dice que el procedimiento para elegir a los magistrados es diferente a los de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. Dice, además de eso, que tiene procedimiento propio y actúa por iniciativa de otros. Planteamiento, dice, de duda de inconstitucionalidad de ley aplicable al caso concreto, como los demás jueces y tribunales pueden someterle con audiencia de las partes afectadas, y sus decisiones son motivadas, o sea, tienen que ser bien fundadas.
y con efectos, dice, de cosa juzgada, o sea que ya no puede volverse a conocer un asunto que ya ha sido resuelto por ellos, y con eficacia erga omnes, o sea que se opone a todo, ¿verdad? Cuando una inconstitucionalidad es declarada con lugar, es con efectos para todos. Hablemos del sistema mixto guatemalteco. El sistema guatemalteco es mixto porque en él conviven el modelo americano y el modelo europeo. Concentrado. El modelo americano en el que se otorga la facultad a todos los órganos jurisdiccionales para conocerle acerca de una inconstitucionalidad, ya sea por la vía de la acción, ya sea por la vía de la excepción o ya sea por la vía de los incidentes. Y por el otro lado está el otro sistema, que es el sistema europeo kelseniano, que funciona como su mejor reflejo a través de la Corte de Constitucionalidad y cuyas disposiciones, cuando ellos declaran con lugar una inconstitucionalidad, los efectos son erga omnes, es para contra todos, y los efectos son ex nunc, no ex tunc. Ex nunc, o sea, siempre los efectos de toda sentencia de expulsión de normas jurídicas va a ser hacia adelante, nunca retroactivamente, o sea, no ex nunc y no ex tunc, ¿verdad? Bueno, son las finales, ¿no? O sea, bueno, por ahí están los dos sistemas que hemos adoptado en Guatemala. El sistema centralizado, que es el émulo de Kelsen, que se refleja a través de la Corte de Constitucionalidad, y el sistema americano, que todos los tribunales pueden conocer acerca de una inconstitucionalidad al caso concreto. Bueno, y hay algunas características de nuestro sistema, están en la página 45, y dice que son las siguientes. El control concentrado es atribución de la Corte de Constitucionalidad y su condición de tribunal de jurisdicción privativa es independiente de la ordinaria. 2. La Corte se integra con magistrados designados en forma diferente a la que conforman el organismo judicial. 3. La Corte aplica el control concentrado en los casos de denuncia de inconstitucionalidad general de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, lo que se denomina inconstitucionalidad directa. En estos eventos el fallo se pronuncia y tiene como efecto principal dejar sin vigencia la ley, regla o disposición atacada o en la parte que de ella resulte afectada. Muchas veces por ejemplo que atacamos de inconstitucional son una letra, una palabra, una coma que después te puede cambiar el sentido de la inconstitucional. En la inconstitucionalidad de carácter general opera lo que se llama la acción popular. ¿Qué significa? Es que puede ser promovida tanto por instituciones determinadas como la Junta Directiva del Colegio de Abogados, Procurador General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos, como por cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Recordemos que en materia de inconstitucionalidad opera ese principio que se llama acción popular, que significa que cualquier ciudadano de la República que no le afecte esa ley, ese reglamento o disposición, puede plantearla en cualquier momento. No hay temporalidad para plantear una inconstitucionalidad de carácter general. Bueno, luego dice que quienes tienen legitimación para denunciar en casos concretos, que es el control difuso. Esa dice que está constreñida a que su proponente tenga la calidad de parte. Tiene que ser parte dentro de un proceso, en el proceso, y su pronunciamiento debe ser por auto razonado al juez o tribunal de conocimiento. La Corte de Constitucionalidad, inciso es, siempre va a conocer en vía de apelación los pronunciamientos del sistema difuso. Esto significa que si un juez de primera instancia me declaró con lugar una inconstitucionalidad, puedo plantear una apelación, pero esta siempre va a ser resuelta por la Corte de Constitucionalidad. Ahí se concentra eso. Y dice, se atribuyen los jueces de la Corte Constitucional, excepto jueces de paz, que ya lo expliqué, que ellos solo conocen, siguen y deben de remitir al tribunal que tiene competencia y jurisdicción para hacerlo. El planteamiento dice, el inciso F de una inconstitucionalidad directa, como
el listado en casos concretos se tramita aplicando la norma especial. ¿Y cuál es la norma especial? La ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad, que va incorporada en el texto que se les está poniendo a la vista. Bueno, para no extendernos demasiado, hasta ahí voy a hacer la primera comprobación de ley. Resulta que he tomado la decisión, que mejor les voy a dar 10 puntos sobre el pero no en la primera. Vamos a hacer una segunda comprobación de lectura de este mismo texto. Para que ustedes, por favor, vayan leyendo. Ayer se preguntaron y no me están poniendo atención. Entonces, háganlo para que ustedes. Y aquí ya entro yo a aspectos meramente prácticos. Ahí se recuerdan que el lunes voy a hacer la comprobación y posiblemente lo haga En línea, sí, así lo vamos a hacer. por forms. Ya saben, pues hay una obviedad, ¿verdad? Que ustedes usan su libro y me van a responder las preguntas que yo les formulan y me las van a repetir por la plataforma. Es solo de lo que vimos ahorita de la página. Solo hasta ahí, es que miren todo lo que Solo el capítulo 1, entonces. miren que me falta lo demás. 35 a la 46. Se llega hasta la página 46. ¿Y cuándo hace la aprobación? El lunes. Le quiero decir algo más. Sobre comprobaciones no estoy haciendo por aquí. No solo estoy apoyando. Para que aprendan. No voy a poder estar haciendo eso, yo no me atrasa. Así que, y sobre todo que después de esta, regresamos ya, por favor, voy a dar la explicación del resto, ¿verdad? Y hacemos una segunda comprobación. Ahí hicimos una de 5, 10 y una tercera sería 15, pues sería 5. Lo que pasa es que quiero invitar al segundo parcial, porque el segundo parcial lo pienso ponderar en 20 segundos y distribuir todas esas tareas en 20 puntos. Yo tengo que sumar en el segundo parcial, 20, 40, 5 puntos. Sí. Pero voy a decir de repente les pongo 10. Sí, porque era bastante la primera. Bueno, entonces miren mejor. Les suplico, por favor, oígase bien, que no vuelva a suceder. Miren, pues. Está bien que empiece a las 5:30 o a las 6 menos cuarto. Yo digo por los trabajos. Porque prueba del día de hoy, yo vine a las 5:30 en punto y vean 8 pelones había aquí nada más. O peludos. Yo, porque sé que todos ustedes son trabajadores y primero está el buche. Voy a empezar a estar, o si quieren empiezo la comprobación a las 6 de la tarde. Así les da tiempo de llegar a sus casas. Pues yo les repito por esa plataforma que se denomina clase. Les remito la prueba y ustedes la resuelven y me la remiten. Entonces, esa tiene alguna ponderación de 5 puntos. La primera de 10. Si sacaste 10, ya te llevas 20 puntos ya. ¿Cuántos quieren el uno? ¿Cuántos quieren el uno? ¿Cuántos quieren ganar? Si alguien, tengo más libros en mi oficina, porque trabajé como 25. Hoy dice Cristo.